Muy buenos días, estimados estudiantes. Les voy a presentar el tema 9 de la asignatura Ordenación de Cuencas Hídricas. Temas a desarrollar: restauración, rehabilitación y mejoramiento de tierras en cuencas, principios, análisis histórico, distribución racional de cultivos, clasificación de suelos, cubiertas permanentes. Si bien en este tema vamos a enfatizar sobre el factor edafológico, tenemos que hacerlo sin olvidar que los suelos son elementos más del ecosistema y que para realizar acciones sobre los suelos tenemos que cuidar que haya un equilibrio en las relaciones del suelo con los otros elementos del ecosistema a fin de lograr el equilibrio y no la degradación de las cuencas hidrográficas. En cuanto a los términos restauración y rehabilitación, restoration, significa regresar a un estado original o a un estado aún más saludable y vigoroso, según Urbasca et al. 1997, lo cual es bastante difícil y tal vez imposible de lograr en la ordenación de una determinada cuenca hidrográfica. Más adecuado tal vez para nosotros sea el siguiente término: rehabilitación, que se refiere a cualquier intento por recuperar elementos de estructura o función de un ecosistema sin necesariamente intentar completar una restauración ecológica a una condición específica previa, según Mefe y Carroll, 1994. Por restauración hidrológica forestal entendemos los planes, trabajos y acciones necesarios para la conservación, defensa y recuperación de la estabilidad y fertilidad de los suelos, la regulación de escorrentías, la consolidación de cauces fluviales y laderas, la contención de sedimentos y en general la defensa del suelo contra la erosión. Los trabajos de restauración de cuencas torrenciales pasan por una buena planificación de los trabajos. Es preciso que en muchas ocasiones se consoliden previamente los terrenos. Transcurrido una serie de años, variables según la especie y la estación, se formará el definitivo bosque o cubierta vegetal, que será suficiente por sí mismo para retener las tierras y dominar el torrente en la mayoría de los casos. En cuanto a los principios generales de la restauración hidrológica forestal, podemos decir que analizando el fenómeno torrencial y la mecánica de los factores que lo caracterizan, es como pueden establecerse los principios generales que deben regir las actuaciones correctoras propias de la restauración hidrológica forestal. En efecto, la existencia de caudales sólidos, tanto en forma de suspensiones como de acarreos, y la presencia de crecidas violentas y repentinas son caracteres inherentes al fenómeno torrencial. La restauración de la cubierta vegetal consigue retirar sedimentos en suspensión que enturbian y densifican la corriente, disminuyendo así el peso específico de la misma y por lo tanto su tensión tractiva, aumentando por el contrario la tensión crítica del contorno de los cauces. Igualmente, produce una disminución de los caudales circulantes, disminuyendo asimismo el radio hidráulico de las secciones ocupadas por las descargas y en consecuencia la tensión tractiva de estos. En este cuadro estamos observando la clasificación de obras de corrosión, los propósitos y las áreas en que se ubican. Por ejemplo, en cuanto a área geográfica afectada, puede ser la cuenca de recesión, cauces de drenaje, torrentes y ríos torrenciales.
Y en cuanto a la clasificación, como ya vimos en clases anteriores, pueden ser biológicas, mecánicas, pequeñas obras hidráulicas, obras transversales, longitudinales, obras mixtas. Y en cuanto a la descripción, biológicas, por ejemplo, puede ser reforestación, mejora de las coberturas vegetales, prácticas mecánicas, puede ser terrazas, bancales, obras de drenaje. Las pequeñas obras hidráulicas pueden ser albarradas, palizadas, fajinas. Y en cuanto a las obras transversales, pueden ser diques de consolidación, diques de retención total o selectivo, que estas obras generalmente se construyen en la garganta del torrente. Y en cuanto a las obras longitudinales, pigones, muros de defensa, márgenes, malecones, escolleras. En cuanto a las obras mixtas, umbrales de fondo, perfiles escalonados con tramos erosionables. Y en cuanto a las biológicas, otra vez en los cauces de drenajes, cubiertas vegetales a lo largo de los márgenes de los cauces. Acá estamos observando una fotografía donde en la parte superior izquierda, una ladera desprovista de vegetación, y a la derecha donde se logró la recuperación de la cobertura vegetal. En la parte inferior izquierda, una pastura degradada, y a la derecha una pastura con una buena altura y una buena densidad que también cumple la función de proteger al suelo contra la erosión. Estamos observando terrazas siguiendo las curvas de nivel, una de las obras bastante practicadas especialmente en la cuenca de recesión de los torrentes y en la alta cuenca de las cuencas hidrográficas. Alta, media y cuenca inferior, si la cuenca no tiene características torrenciales, allí se pueden practicar estas obras denominadas aterrazamiento. Estamos observando otra vez terrazas donde los impluvios están separados por setos vivos, en este caso en una ladera corta. Entonces las terrazas se adaptan a la forma de la ladera. Canales de desagüe que se pueden construir en este caso con unas maquinarias y que recoge el excedente del agua escurrida y lo escurre de manera horizontal y a su vez permitiendo la infiltración y la percolación del agua de esta manera recogida y protegiendo entonces a los suelos del escurrimiento superficial violento que puedan ocasionar erosión. Y en la fotografía inferior estamos viendo una ladera que se está recuperando a través de la recuperación de la cobertura vegetal mediante las empalizadas y faginadas. Estas obras que estamos observando en la fotografía se llaman gaviones metálicos y en este caso protegiendo una de las márgenes de este curso de agua contra la erosión tanto transversal como longitudinal. En este caso estamos observando obras de protección de canales de un cono de deyección, en este caso utilizando mampostería, protegiendo tanto el canal como las márgenes con materiales de mampostería y utilizando también umbrales en el canal propiamente dicho, a fin de evitar la erosión del canal y que de esa manera se estabilice el cono de eyección que, como vemos, como en este caso, tiene importantes obras de infraestructuras construidas por el hombre.
El efecto común y también la causa del desequilibrio que generan las actividades torrenciales y la erosión del suelo es la desprotección del suelo, que genera aumento de la carga sólida de la red de drenaje. La restauración no solo consistía históricamente en retener material puntualmente en el cauce, porque no se puede corregir un torrente si previamente no se ha restaurado su cuenca alimentadora. En cuanto a la importancia de la erosión en Europa, se debe a las talas abusivas, a las roturaciones de áreas forestales, a las explotaciones indiscriminadas, etc. Y los objetivos de los restauradores son conservar y mejorar la cuenca hidrográfica o los torrentes, lograr la repoblación de las laderas, o sea que pasaron a ser prácticamente simples repobladores a hidrólogos, porque para poder restaurar un torrente, corregir un torrente o restaurar una cuenca hidrográfica, es también necesario, además de conocer los cultivos, las técnicas de cultivos, tenemos que conocer también conceptos de hidrología forestal, especialmente. En este caso, la fotografía indica, es una fotografía de unos años atrás, donde estamos en aquella época, un estudiante, en este caso es Almada, observando el curso de uno de los tributarios del arroyo Faubel, y observando que acá en los bordes, por acá, durante una crecida reciente, se acumuló material, en este caso vegetal, que al disminuir el caudal quedan depositados en las márgenes. Esto está indicando que por lo menos esta subcuenca del arroyo Faubel tiene un desequilibrio importante desde el punto de vista hidrológico forestal. Y este fenómeno que se produjo acá es también entonces consecuencia de las crecidas súbitas y violentas del caudal de este arroyo. En cuanto a los factores del sistema cuenca, podemos decir que el equilibrio entre los elementos depende de 4 factores: el suelo, la vegetación, el clima, el relieve, como ya vimos en clases anteriores y como también le dijimos en aquella oportunidad, ahora vamos a ver con algún detalle más. El clima es un factor muy importante, es determinante del tipo de suelo y de la vegetación. Por lo tanto, necesitamos datos pluviométricos y termométricos. Tenemos que construir los climatogramas de la cuenca que queremos ordenar. Necesitamos construir o conseguir información sobre índices climáticos y clasificaciones climáticas que podemos hacerlo nosotros mismos o conseguir información sobre la misma. En cuanto al factor suelo, interesan los procesos de infiltración, de escorrentía. No olvidemos que conocemos 3 clases de escorrentía: la superficial, la subsuperficial y la subterránea. Influye sobre la cubierta vegetal que sustenta el suelo, el tipo de suelo. El conocimiento de las propiedades, textura, estructura, materia orgánica, etcétera, que intervienen en su estabilidad y en la gestión de los recursos naturales.
Interesa obtener mapas temáticos, edafológicos, geológicos, geotécnicos. Son todas informaciones que tenemos que recabar esa información, sistematizar, analizar para planificar la ordenación de una determinada cuenca hidrográfica. Esta imagen es nada más para recordar los tipos de suelos, la clasificación de suelos que tenemos en la provincia de Misiones y estas clases de suelos: alfisoles, entisoles, inseptisoles, molisoles, ultisoles, que si operan en conjunto con la vegetación y la hidrografía de la provincia más muchos otros factores, entonces determinan la conservación o la degradación de los suelos de nuestra provincia. En cuanto a la vegetación, es determinante en la formación y protección del suelo, en la retención de las aguas y en la regulación de los caudales. Puede modificarse dentro de los límites que imponen el suelo y el clima. Es importante describir el estado actual y potencial y establecer la dinámica evolutiva de las formaciones vegetales en la cuenca. Interesa, por lo tanto, obtener mapas temáticos, vegetación actual, mapas de usos del suelo, mapas forestales. Son todas informaciones que seguramente ustedes van a tener que conseguir, depende del tema que han elegido para su trabajo final, información sobre cada uno de estos temas. En cuanto al relieve, las pendientes delimitan los posteriores trabajos forestales. Interesa conocer la longitud de las laderas, interesa obtener mapas de pendiente o construir, si es que no existe información sobre las pendientes, sus orientaciones. Hay que clasificar los rangos de pendientes, elaborar mapas de pendientes. La figura indica una fotografía de un tributario del arroyo Faubel, donde se observa un desmoronamiento del borde del cauce debido a la eliminación de la cobertura vegetal. Esta ladera estaba originariamente cubierto por vegetación arbustiva que al transformarse pierde capacidad de protección del borde del cauce, y entonces con una lluvia abundante genera este deslizamiento del borde del cauce por lo tanto el sedimento y los acarreos que se origina termina alimentando el caudal sólido de este curso de agua. También tenemos que realizar estudios socioeconómicos, estudio del lugar y de la población. ¿Quién vive en la cuenca que estamos estudiando, en la subcuenca que estamos estudiando? ¿Cuántos viven? ¿Cómo viven? ¿Dónde viven? Sectores económicos. Si la población tiene capacitación en temas ambientales, etcétera. Son todas informaciones y otras que por ahí nos mencionó acá, muy importantes de conseguir dependiendo del tema y del objetivo del trabajo final que ustedes están desarrollando. En alguna salida de campo que hicimos con un grupo de estudiantes, la fotografía indica una reunión con unos productores justamente en la cuenca en la subcuenca del arroyo Faubel, y en
caso se trata de los estudiantes, ahora ingenieros, Almada y Movisky. Y volvemos a recordar que la vegetación es el factor fundamental en el esquema de una restauración hidrológica forestal. Es el elemento estabilizador del flujo en una cuenca. En el ciclo hidrológico interviene la vegetación en la intercepción o interceptación, evapotranspiración, en la infiltración, en el comportamiento de la escorrentía. La vegetación es el verdadero regulador del comportamiento del agua en el sistema cuenca. Un poco para ilustrar, estamos mostrando una de las salidas de campo en el curso anterior que fue presencial, y en este caso estamos recorriendo un área en restauración de la cuenca del arroyo Suel, acá El Dorado. Otra fotografía de la misma salida a campo, otra, y se observa en el fondo el cauce profundo de la cuenca inferior, en este caso del arroyo Suel. Esta serie de fotografías es muy importante porque con un productor de acá del Dorado hemos colaborado y hemos asesorado, y por qué no también hemos ayudado a reforestar una cárcava ubicado en la chacra de este productor. Acá el productor está trabajando haciendo unas estructuras de madera para justamente retener los acarreos y sedimentos que trae el curso de agua en las épocas decrecidas. Esta es otra vista de lo que es la cárcava en este lugar, otra vista de la obra que se está construyendo, otra vista, otra. O sea, la idea de esta infraestructura era retenerlo, como dijimos, los acarreos y sedimentos, y que de esa manera la cárcava se vaya corrigiendo. Acá observando la cárcava con un grupo de estudiantes en un día de lluvia, le hemos provisto al productor de algunas plantas para, una vez que se forma el aterramiento, ir plantando en el torrente, para de esa manera recuperar la cobertura vegetal y ayudar a la recuperación, la restauración de la cárcava. Acá en salidas posteriores hemos observado que la misma cárcava, o sea, esta cárcava, esta que se observa en las otras fotografías, acá está en un proceso de corrección y de recuperación muy avanzado, por lo cual el productor está muy contento con nuestra participación en este caso. La imagen está mostrando la tapa de un libro disponible en la biblioteca de la facultad, Restauración Hidrológico Forestal de Cuencas y Control de la Erosión, que es muy importante y que incluye todos estos temas que estamos tratando en la asignatura Ordenación de Cuencas Hídricas. Y así hemos presentado rápidamente todos estos temas de manera que es todo por ahora.
Nuevamente, muy buenas tardes. Nos vemos en cualquier momento. Saludos cordiales.